Así lo cuenta el hijo de Delia. Bienvenidos, soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, y les cuento lo que no es cuento, es historia. Y hoy le vamos a hablar del padre de la democracia en Venezuela. Sí, ya ustedes están pensando en uno con una pipa, el de la pipa. No, no es de la pipa. Es uno que nació un 24 de julio y murió un 17 de diciembre. Tampoco es Simón Bolívar, porque también nació el 24 de julio y murió un 10 de diciembre. Pero este nació en La Mulera, estado Táchira, y falleció en Maracay. Sí, ya saben, Juan Vicente Gómez. Ya vino este loco a cambiar la historia. No la han querido cambiar siempre. Nos han enseñado algo y no se trata de que la gente después piense, ¿será verdad? Uy, analizando bien la situación, yo creo que es verdad. Digo yo. Habrá algunos que no, pero bueno, vamos a hablar. Y después le voy a decir por qué el de la pipa no creo que sea el padre de la democracia. Y por qué sí. Un padre no tiene que ser necesariamente igual a sus hijos. Porque yo soy feo. Y mis hijos son hermosos. Pero soy el padre de unos niños hermosos. Es un ejemplo nada más que bueno. Es un ejemplo nada más. Volvemos. Digo que el padre de la democracia es Juan Vicente Gómez, porque fue quien parió la transición para llegar a la democracia en Venezuela. Y luego al que siempre hemos llamado padre, más bien él la truncó. Y vamos por el principio. Aquel día en Maracay, en 1935, cuando muere Gómez, él tenía tiempo pensando a quién iba a dejar. Cuando me muera, va a seguir lo mismo, cuestión de los caudillos y el caudillismo y los tachirenses y que la revolución azul, amarilla, la de todos los colores que había. Gómez, que no era ningún bruto, como mucha gente piensa, que una vez le encontraron leyendo un periódico al revés. Hay muchos cuentos sobre eso, pero él no era ningún bruto. Era bien inteligente, Gómez. Gómez, el mismo que estuvo en Carúpano, defendiendo a su compadrito Castro, que cuando él comenzó su carrera militar, ya Castro estaba adelantado. De hecho, él comenzó bajo las órdenes de Cipriano Castro, al que él vino a defender de aquella revolución libertadora, el cual en Carúpano a él le dieron un tiro con una bala igualita a esta. Exactamente igual, mismo calibre, mismo tamaño. Pobrecito, ve lo que le entró a Gómez, ve. Así fue aquel día de mayo en 1902. Volviendo. Juan Vicente Gómez. Él tenía como ministro de Guerra y Marina a José Eleazar López Contreras, mi tocayo, que era un señor comedido, tranquilito, intelectual, militar, político. Pero un señor, fíjense ustedes que era tan intelectual que él escribió un libro, porque en 1926, todavía siendo militar, pues trabajando con Gómez, él escribió este libro, echando el cuento de la capitulación de la Plaza Fuerte del Callao, que así como otras veces hemos hablado del final de la guerra de independencia, que fue la toma de Puerto Cabello, esto fue la independencia sudamericana, porque fue luego de la batalla de Ayacucho, que allí participó, por cierto, un venezolano, Bartolomé Salón, estuvo allí, y él escribió este libro, Educación de los 100 años de ese evento histórico hemisferio, pues de aquí nosotros, de toda la América. Eleazar López Contreras. Gómez lo deja a él encargado. Cuando él fallece, el gabinete lo nombra como presidente encargado, lo deja. Ahí se evitó una guerra civil. Sí, Gómez, sin saberlo, evitó una guerra civil, solo con el nombramiento de Eleazar López Contreras, y que el Congreso lo ratifica como presidente encargado. Y comienza esa transición democrática, esa transición, pues, porque Eleazar López Contreras fue quien diseñó una Venezuela de altura, que es lo que se decía en esos momentos, moderna. La gente podía pensar lo que quisiera, la gente podía, alguna gente decir, no, ese es un mismo Gómez, pero con modales.
porque Gómez era un poquito medio, no, o sea, ordinario, voy a decirlo así. Y Eleazar López Contreras era un tipo más comedido, más tranquilo, y abrió una Venezuela porque tenía una visión distinta de nosotros, una visión de este país que podía ir más allá de lo que podía ver los ojos de una persona. Ya en el año 36, siendo él como presidente, el Congreso lo nombra presidente constitucional con todo lo de la ley, con toda la ley. Era toda una institución. Allí luego permitió que nacieran partidos, hasta de los partidos de izquierda, que en aquellos momentos se atacaban mucho eso. Hizo un plan llamado el Plan Febrero 1936, Eleazar López Contreras. Creó el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para atacar lo que estaba atacando en Venezuela, que aquí, yo sé que aquí en Carópono también hizo estrago, el paludismo. El paludismo fue lo que ocasionó que se creara ese Ministerio de Asistencia Social. De hecho hay un departamento que se llama malariología, que todavía funciona. Viene malaria, que es el paludismo. Creó también el Banco Central para poner orden en el control de nuestra moneda. Eso fue Eleazar López Contreras. Fundó algo que mucha gente lo recuerda. Coincide con el cumpleaños de Reinaldo Armas. Sí, la Guardia Nacional, el 4 de agosto. El año no me acuerdo. Promulgó la ley del trabajo, aquella primera ley del trabajo donde se le daba calidad y derecho, el derecho a los obreros. Y su lema, calma y cordura, era conocido por eso. Era tanto ese lema que él lo usaba hasta en la vida privada. Él le daba la razón a todo el mundo. Cuando él discutía con alguien, él le decía, tú tienes razón. Hasta con la esposa aplicaba eso. Le decía, ¿por qué tú nunca peleas? Le decía a la esposa. No, porque uno lo que tiene que hacer es darle la razón a la persona. Sí, pero tú esto y esto y esto y esto. Tienes razón. Eso quedó como un chiste. Eleazar López Contreras redujo el periodo constitucional a 5 años, porque antes era de 7. Fue el primer presidente en usar la radio para dirigirse al país. Y mucho más. Prohibió la reelección inmediata. Vamos y venimos para seguir hablando un poquitico más de López Contreras y esa transición aún más hacia la democracia en Venezuela. Ya venimos. Así lo cuenta el hijo de Elia. Así lo cuenta el hijo de Elia. Aquí estamos otra vez, un programa Así lo cuenta el hijo de Elia, donde no es cuento, es historia lo que le cuento. Oye, tú sí cambias el lema, ¿vale? No, pero es para hacerlo más dinámico aquí la cuestión. Y todavía para la gente por ahí, todavía sigue diciendo que el padre de democracia. Bueno, ya te dije más o menos, el haber nombrado a López Contreras como su sucesor, ya es el padre de la democracia. Y lo que viene ahora es más aún, para darle más razón a lo que te estoy diciendo. López Contreras nombra a Isaías Medina Angarita como su ministro de guerra, que era lo mismo que había hecho Gómez con él. Nombrarlo porque de ahí viene, es como decir, el segundo después del presidente. Pues. Claro, ya sabiendo que después iba a ser el candidato para sucederlo pues, en la presidencia. Claro, Isaías Medina Angarita ya venía con un plomo en el ala porque la cuestión de que Rómulo Betancourt, el de la pipa, al que después llaman para la democracia, era crítico. Pues que no lo dejaba tranquilo. Pues así es. En el año 41, López Contreras le entrega el mando a Medina Angarita. Después, bueno, tiempo, ya no se oye hablar mucho de Eleazar López Contreras, mi tocayo al revés, porque él es José Eleazar, yo soy Eleazar José. Bueno, ahí se dice más o menos lo que es López Contreras y Medina Angarita. La gente hablaba de que era la transición entre un puente, más o menos el puente entre la barbarie y la civilización. Y todavía la gente recordaba ese lema, calma y cordura, tranquilito. Lo de López Contreras, que todavía venía con el recuerdo que pasó por allá en el 28, el 29, muchas cosas por allí que tenía que hablarle sobre, 'López Contreras', pero es así. Medina Angarita, vamos con Medina Angarita. Medina Angarita, 19 de agosto de 1936. 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 19 de agosto de 1936.
Claro, antes se elegía a los presidentes, el Congreso era quien elegía, no había elecciones directas, así como ahora que la gente, fulano vota, el otro vota, yo voto por fulano directamente, sea hombre, sea mujer en las elecciones. Antes era solo los hombres y votaban, después venían, o sea, hubo muchos cambios, pues. Pero eso era poco a poco. De así de repente no se podía porque, imagínense ustedes. Claro, que una de las cosas malas que puntos negativos que tenía Medina Angarita era que, no sé, porque no aceptaba las elecciones directas, que la gente votara directamente. Simplemente seguía el Congreso eligiendo los presidentes. Se crearon partidos, permitió la legalización de los partidos hasta los de izquierda, incluyendo Acción Democrática y el Partido Comunista. Sí, Acción Democrática era un partido de izquierda, yo para que sepa. De hecho, ¿de dónde viene lo de ADECO? El CO es de comunista. Y el lema de Acción Democrática, ¿cuál era? Pues, paz, tierra, trabajo. Por ahí se va. Acción Democrática nació así. La verdad es que mucha gente no lo dice después, pero es así. Volviendo. Hubo libertad de expresión cuando Medina Angarita. Él salía a la calle cuando él se codeaba con el pueblo. Él, recuerdo también unas imágenes que existen por allí cuando fundó el Silencio, que ese era un barrio horrible, una cosa que era de lo último, y creó la urbanización El Silencio allá en el centro de Caracas. ¿Qué más hizo Medina Angarita? Algo que últimamente se ha hablado mucho, claro, en los tiempos actuales, ¿no? Que es la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos de aquella época, ustedes saben que las compañías extranjeras extraían el petróleo, cuestión y todo eso, y entonces empezó lo que llamaban el 50-50, el 50-50. Era una frase muy famosa que se usaba en aquellos tiempos. Recuerdo que nosotros nos hablaban eso en la televisión, en la historia, el historia contemporánea, el 50-50. Y yo ni sabía que 50-50 es 50-50, pero en inglés. Pero no sabía, no, chiquito, uno oía esa broma. No que yo era chiquito que ese tiempo, mosca, sino que hablaban de eso en la historia contemporánea, pues los mayores, los adultos, mosca, pues mucho cuidado, pues. ¿Sabe quién implementó algo que todavía sigue funcionando con su mismo nombre? El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Sí, señor. El general Isaías Medina Angarita hizo que las mujeres votaran por primera vez. Vamos a empezar por ahí, por las elecciones municipales, porque se va acostumbrando poco a poco a ir votando las mujeres. La primera vez que las mujeres votaron fue ahí. Hubo libertad de expresión plena, la gente hablaba y lo que quería, y era una cosa muy importante: Medina Angarita no perseguía a los detractores. Alguien que hablaba mal de él, total, lo que sea, pare. Y la gente hablaba y decía lo que sea, y Medina Angarita ni pendiente. Libertad de expresión plena. Pero Rómulo Betancourt, no, que tiene que haber voto universal inmediato, ya y ya. Esa era como una de los puntos claves de Rómulo Betancourt para ir en contra de Medina Angarita. Un hombre que mientras su gobierno hubo una estabilidad económica, porque en esos tiempos, no sé si ustedes se acuerdan por la fecha, era la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahí estaba, en ese tiempo, en ese periodo de la Guerra Mundial, Medina Angarita modernizó el Estado, hubo derechos humanos, los derechos humanos se respetaron. Una de las obras, Carupa no tiene que, bueno, que yo sepa de una, pues tampoco soy tan viejo para acordarme de eso, pero sí lo único que sí me acuerdo era porque había una placa y la placa desapareció, pero el grupo con la República de Haití fue construido durante el gobierno de Isaías Medina Angarita. Ahí, creo que había una placa que me da curiosidad, porque había una placa donde decía el periodo del año tal al año tal, pero no terminó eso, porque en el año 1945 hubo una tal Revolución de Octubre liderizada por el que llamamos, al que nos acostumbraron a llamar padre de la democracia, Rómulo Betancourt, junto con los militares, unos militares que estaban los mismos que vinieron después, más adelante. ¿Sí? Vamos a un corte y venimos para hablar un poquito más sobre eso, de ese padre de la democracia y cómo le salió el tiro por la culata y nos echó a perder todo. Vamos y venimos. Así lo cuenta
el hijo de Elia. Así lo cuenta el hijo de Elia. Aquí estamos otra vez con su programa Así lo cuenta el hijo de Elia. Y les cuento lo que no es cuento, es historia. Y con este equipo maravilloso que me acompaña, que siempre se lo agradezco. En todo esto se lo he dicho. Claro, no estoy yo solo. Ustedes me ven a mí, porque ustedes no ven el gentío que está allá. Mira, ve el gentío, ven, 1, 2, 3. No, perdí la cuenta, no sé cuánto hay ahí. Bueno, aquí está. Por si acaso no se va la luz, por si acaso no me da tiempo, quiero recordarles esto. Se lo dejo para un próximo programa, ¿no? Vean este libro, ¿ves? 4 crímenes, 4 poderes. Fermín Mármol León. Lo que inspiró la película, ¿te acuerdas, Cangrejo? Los 2 cangrejos están aquí, 2 casos de aquí. Y este es el temible fantasma de Carmona. Algo tiene que ver con algo que le voy a hablar después. Y tiene que ver con Carupa, ¿no? ¿Viste? Un caso de lo de esto. Vamos rapidito. El caso Vegas Pérez del niño. Algo tiene que ver con Carupa, pero que se lo digo después. A ti también te lo voy a decir. A todito. Bueno, pues. Para terminar esto, la última parte de nuestro programa, hablando de por qué el padre de la democracia fue Gómez, y luego al que llamaban padre de la democracia truncó eso. Revolución de Octubre. Sí, porque siempre he dicho algo, me llamó la atención desde pequeño, desde que empecé a pensar, porque uno antes no pensaba, pensaban por uno. Sí, antes pensaban por uno. Cuando decían Revolución de Octubre. Porque el que la dio fue el que le puso ese nombre. Pero cuando se lo dieron a él, el 24 de noviembre del 48, ese fue un golpe de Estado. Sí, como te decía, ahí se llama Angarita, los Adeco, Rómulo Betancourt, junto con unos militares, tumban a este señor democrático, alegando ciertas cosas por allí. Vino la Asamblea Constituyente y todo eso, y vino un nuevo gobierno, es cuando eligen a Rómulo Gallegos. En el año 47 hubo la Asamblea Constituyente, y Rómulo Gallegos no dura lo que dura un embarazo, 9 meses. Porque el 24 de noviembre del 48 le da un golpe de Estado, los mismos que ayudaron a Rómulo a darle el golpe a Mena Angarita. Pero aquí sí fue un golpe de Estado, porque me lo dieron a mí, pero cuando lo doy yo es una revolución. Y eso ha pasado hasta más recientemente, ¿viste? Para que sepa. ¿Sí? Yo siempre he dicho eso. Cuando te lo dan a ti es un golpe, pero si te lo das tú es una revolución o una rebelión cívico-militar, y siempre tiene la justificación. Entonces así pasó. Le dieron el golpe a Rómulo Gallegos, y ahí empezó todo el desastre, porque vino entonces otra vez Pérez Jiménez, vino dejado de echar bola, Junta, Pérez Jiménez, qué sé yo, y todo lo demás, aunque después yo tengo mis reservas para hablar de Rómulo, de Pérez Jiménez, que eso lo después pasar después. Se va Pérez Jiménez, viene a lo que llamamos era democrática, y Rómulo Betancourt es el presidente. Y solo por ser el primer presidente, luego de la ida de Pérez Jiménez, lo llaman padre de la democracia. Él no parió nada. Más bien echó broma para que hubiera democracia, para luego llegar a ser el presidente. Y no es que estoy todo en contra de Rómulo Betancourt. Simplemente es la historia. Simplemente porque uno debe pensar. Uno piensa y lee y se analiza y se da cuenta. Y esa es mi manera de pensar, y eso es lo que... Yo escuché una vez a Arturo Pietri, cuando yo era muy pequeño, decir eso, que Juan Vicente Gómez era el padre de la democracia. Hasta ahí. Y eso me quedó aquí en la mente. Y decía, pero yo era muy pequeño para analizar qué fue lo que él dijo, por qué él decía que era padre de la democracia. Lo que me quedó fue llegar a viejo y analizar por qué. Hasta que, claro, lo que te acabo de decir, que acabo de compartir con ustedes, eso. ¿Por qué el padre de la democracia es Juan Vicente Gómez? Porque él parió la democracia, aunque luego al que llamaron padre de la democracia había parado eso, lo echó a perder por eso. Entonces no es en contra de alguien o a favor de alguien, simplemente es la historia. Nosotros tratamos de leer, de investigar, ver lo que otros escriben, ver las pruebas, ver los libros, ver los escritos, los discursos, la manera de pensar, la manera de comunicarse con la gente, y de ahí sacamos nuestras conclusiones. Porque vamos a hacerle caso al pensamiento del Libertador. Un pueblo ignorante
ese instrumento ciego es su propia destrucción. Por eso no podemos ser ignorantes. Vamos a leer, vamos a buscar. No dejemos que otros piensen por nosotros. Busque. Tampoco es que lo que hacerle caso ciegamente a lo que cualquier loco escriba por ahí, o lo que cualquier loco como yo diga por ahí. Yo te puedo decir algo. Usted busque, usted investigue, vea si es verdad, compare y más nada. Y compare. Eso que ocurrió aquí, yo digo que lo que cambió la historia de Venezuela fue ese golpe que le dieron a Mainangarita. Él prefirió entregarse y así evitar un baño de sangre. Fue un hombre democrático hasta el final. Y en verdad Venezuela hemos perdido muchos personajes que nunca los elegimos como presidente. ¿Qué veces diferente? Aquí fue varias veces presidente Arturo Ulloa Pietri, Luis Beltrán, Prieto Figueroa. Por decir esos dos nada más. Por no decir otros que están vivos que también hubiesen sido buenos presidentes. Pero así es la historia. Por ahí dicen, hay que conocer nuestro pasado o algo así para que no se repita. Lo olvidé, en estos días yo lo dije en otro programa que dice conocer nuestra historia para evitar que se repita, algo así. Palabras menos. De todas maneras ahí les dejo eso. Es más de lo que tenía pensado para hoy y vendrán otras cosas mejores. Vamos a hablar sobre las repúblicas de Venezuela y todo eso. Solo tiene que seguir en sintonía de Tu TV, televisión que está contigo, y este equipo que nos acompaña siempre. Soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, Carupanerísimo. Los quiero mucho. Recuerden que Jesucristo es el camino. Se me van derechito. Hasta la próxima. Así lo cuenta el hijo de Delia.